Pues lo primero que hay que decir es que desde lo que hubo en el 2015 hasta hoy, 10 años, el Estado colombiano ha tenido, digamos, una inversión importante para mejorar las capacidades de la Armada, de la DIMAR, particularmente en términos tecnológicos, de cómo accedemos al sitio. Hay que recordar que estamos a 600 metros de profundidad, no hay capacidad humana que permita llegar hasta a esas profundidades y por lo tanto todo hay que hacerlo de manera remota. Después del 2015, por ejemplo, la toma de imágenes que se hizo del yacimiento en su momento fue un primer paneo, si se quiere, con el cual pudimos identificar varias cosas. La DIMAR, la Dirección General Marítima, ha desarrollado desde el 2022 una serie de campañas no intrusivas que son básicamente campañas que lo que buscan es ver qué ha pasado durante todos estos años en ese sitio a partir de imágenes y ir confirmando, digamos, entre otras cosas, primero que no ha habido intervenciones antrópicas, no ha habido intervenciones humanas en el lugar y que ha habido, digamos, una serie de pequeñísimas transformaciones en el sitio que ya podemos, digamos, confirmar también que son producto en buena medida de la dinámica ecosistémica del lugar, porque adentro, pues de ese yacimiento hay peces, hay moluscos, hay una cantidad de animalitos que con su cotidianidad pues van levantando sedimentos y van haciendo que unas cosas se vean en determinados momentos y otras se cubran y así sucesivamente, y esos son los cambios que nosotros vemos en las imágenes. Estas imágenes han permitido mucha cosa, es decir, los avances más importantes que ha tenido la investigación científica hasta el momento se han configurado a través del análisis de las imágenes. Imágenes además que obviamente se han desarrollado tecnológicamente en los últimos tiempos. En estos 2 últimos años, desde el 2022, que con este gobierno empieza una inversión fuerte en las capacidades de la Armada y de la DIMAR tecnológicas para acceder al sitio, hemos logrado mejorar la calidad de las fotografías, la cantidad de fotografías, hemos logrado tener mayor visibilidad, mejor iluminación, es decir, ha habido una serie de desarrollos tecnológicos importantes que hoy nos permiten decir en lo que estamos trabajando. Cada vez que hay una inmersión del robot, cada vez que nosotros tomamos imágenes, salen muchas imágenes. Depende un poco también de las condiciones marítimas del día, es decir, no todos los días, como no todos los días tenemos sol, no todos los días hay la misma visibilidad, a veces hay días donde el agua está revuelta, casi no se ve, hay días donde es impecable la visibilidad, entonces depende mucho de eso, pero lo que sí hemos hecho nosotros es tener un registro muy juicioso para hacer que, digamos, todas las imágenes eh, que sean capturadas puedan darnos información suficiente para seguir, digamos, avanzando en las preguntas de investigación del proyecto, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos hasta este momento y eso es lo que hemos conseguido también con este desarrollo tecnológico de fotogrametría y de sensores remotos que se han venido implementando. Yo creo que los más importantes avances que ha tenido esta investigación están en el plano de la arqueología y de la historia. Obviamente, siempre acompañados y posibilitados también por los desarrollos tecnológicos en robótica, en ingeniería, en oceanografía, que son campos de conocimiento sin los cuales ningún avance de investigación hubiera sido posible. Es decir, aquí estamos hablando de un proyecto de alta complejidad que involucra muchos campos de conocimiento que tienen que estar absolutamente sintonizados entre sí. No podemos, digamos, irnos solamente con arqueología o irnos solamente con robótica, es decir, es un equipo de alta complejidad los que estamos involucrados y además es mucha gente también, son equipos bastante grandes. Y lo que hemos logrado hasta este momento es identificar algunas hipótesis de trabajo, ¿no?, que hablan de la manera como se hundió el barco, ¿sí?, y cómo, digamos, los registros históricos, las fuentes históricas, los archivos, de alguna manera nos permiten entender hasta cierto punto, pero realmente es el registro material al que nadie había accedido nunca, es ese yacimiento y esas fotografías y ese campo, digamos, de escombros que tenemos hoy en día identificado y salvaguardado, lo que nos permite corroborar si efectivamente las fuentes históricas están o no en lo cierto con respecto a su teoría de cómo se hundió el galeón. Ahí vamos, es decir, la historia del galeón apenas está empezando, ¿no?, a contarse nuevamente. ¿Y qué es lo que se ha logrado hasta este momento? Básicamente hacer un contraste de esas fuentes históricas que habían sido muchas veces analizadas por muchos investigadores alrededor del mundo, que habían, digamos, trabajado en diferentes archivos, recuperando esa información que se produjo hace 300 años,
de testimonios de gente que participó durante la batalla de Barú, y que, digamos, una vez nosotros revisitamos esas fuentes, advertimos que la teoría que decía que el galeón explotó, pues no era tan fuerte, no es tan fuerte en esos testimonios, no es tan fuerte en esas evidencias que están en los archivos, ¿no?, tomadas de los relatos de las personas que participaron en su momento. Entonces, revisitando esas fuentes y ampliando esas fuentes hacia otras fuentes históricas, hemos logrado identificar, ¿no?, información que nos dice esto pudo haber sido, este naufragio pudo haber sido producto de otra cosa, no de una explosión. Entonces miremos a ver cómo podemos llegar a saber qué fue lo que hizo hundir el barco. Y ahí, insisto, creo que de las cosas importantes que ha hecho este proyecto de investigación es lograr contrastar esas fuentes históricas con el registro arqueológico. Cuando uno tiene un registro material y un registro escrito, puede contrastar las hipótesis, y el registro material, lo que conocemos del yacimiento, nos está diciendo este barco no explotó. Si hubiera explotado, como cualquier explosión, ¿no?, hubiera dejado una estela, digamos, de escombros en un radio muchísimo más amplio, las cosas estarían rotas, las cosas no estarían, digamos, en el orden, ¿no?, en la que lo encontramos, las cosas podrían estar quemadas, y todas esas cosas son las que nosotros, analizando las imágenes, hemos descartado, ¿sí? Los materiales están dispersos, sí, pero están dispersos en un radio relativamente pequeño, están completas muchas cosas que son frágiles, es decir, vajillas o cerámicas que están completas, entonces no hay evidencia tampoco de que estén quemadas. Entonces, confirmamos el hecho de que esto realmente no fue una explosión, y pudo más bien deberse a un daño en el casco, que también está evidenciado en algunos de esos testimonios que se consiguen en las fuentes escritas. Entonces, yo creo que eso es un avance importante, y es un avance que solamente se hubiera podido hacer si, contando, digamos, como se ha hecho hasta el momento, con la participación de oceanógrafos, con la participación de robóticos, con la participación de la tecnología que desarrolla la Armada y la DIMAR, con la participación, por supuesto, también del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en lo que tiene que ver con el trabajo alrededor de la conservación, que son los análisis que ellos están haciendo para que estas hipótesis, de todas maneras, y como somos científicos, tenemos que reconfirmarlas, ¿sí? Esa reconfirmación de la hipótesis nos dice, miren, ahí hay una vajilla china. ¿Por qué sabemos que es una vajilla china? Porque las imágenes nos permiten ver las tacitas, ¿no?, las cositas, con decoraciones que son chinas, que podemos más o menos identificar la temporalidad en la que está. Unas vajillas chinas que estuvieron de moda, por ponerlo así, a finales del siglo XVII, principios del XVIII, que no están contabilizadas en los registros formales del galeón, entonces por lo tanto que vienen de contrabando. Es mucha la información que uno se puede sacar de allí. Pero nosotros tenemos que recontraconfirmar que eso sea evidentemente una vajilla china, y la única manera que tenemos ya de recontraconfirmar eso es tomar algunas muestras diagnósticas para poder establecer que efectivamente esa tacita es china, de dónde proviene, de qué material está hecho, de dónde proviene ese material, y para poder saber eso, pues es que se van a hacer esas muestras que esperamos poder tomar con el robot. Esto, obviamente, en unas condiciones absolutamente controladas que necesitamos garantizar para que el registro no se vaya a afectar de ninguna manera, y segundo, para que aquellas muestras que tomamos nos permitan saber y diagnosticar qué sucede con esas piezas una vez entran en contacto con la atmósfera. No sabemos, en este momento llevan 300 años a 600 metros de profundidad con una presión enorme. Es muy probable que se afecten o se deterioren muy rápidamente y se degraden en el contacto con la atmósfera y el oxígeno. Entonces, eso también es parte de lo que tenemos nosotros que analizar para poder establecer unos protocolos y unas medidas que logren estabilizar esos materiales y que nos garanticen que el día que tengamos una tacita china del galeón San José fuera del agua, la podamos conservar, la podamos mostrar, pueda ser accesible al público, pero sobre todo que no vaya a dañarse y no vaya a representar, digamos, un atentado contra el patrimonio arqueológico, que es lo que nosotros queremos salvaguardar. Nosotros desde la antropología, desde la historia, desde la arqueología, lo que estamos intentando es saber cuáles son los secretos de esa historia que no ha sido contada. Y para poder garantizar esos secretos, nosotros no podemos, digamos, tener el ojo puesto en aquellas cosas que la mayoría de la gente pone el ojo, y es en la cuestión del brillo del oro, ¿no?
No, el oro es una materialidad más. ¿Sí? Lo interesante de algo como el Museo del Oro no es el material, ¿no? Es lo que representa cada una de esas piezas que ustedes ven colgadas en ese museo. Es saber quiénes la hicieron, cómo lo hicieron y quiénes eran estos ancestros que lograron un manejo de la orfebrería con tanto detalle y con tanta desarrollo tecnológico tan importante. Entonces, ese saber y ese conocimiento es el que a nosotros nos interesa. Las piezas de metales preciosos son secundarias y las piezas de metales preciosos entendemos nosotros que hay mucho interés en ello, pero para nosotros no es la prioridad. Nosotros estamos haciendo una investigación de arqueología en aguas profundas que es pionera a nivel mundial. No existen investigaciones arqueológicas de este nivel a esta profundidad en ninguna parte. Y obviamente, digamos, estamos siendo también pioneros en la construcción de un proyecto de alta complejidad con muchos componentes de investigación, con equipos, digamos, de diversas especialidades involucradas y con unos protocolos también que deben ser lo suficientemente rigurosos como para poder abrir también una beta de investigación a nivel mundial, evidentemente, porque, como les digo, somos pioneros, pero también a nivel del patrimonio arqueológico sumergido en Colombia, que es bastante, que tenemos muchísimo todavía por explorar y que es una beta, digamos, de investigación importante que queremos empezar a trabajar de aquí en adelante. Parte de las cosas que son las más interesantes de esta investigación tienen que ver con qué tipo de información nos revela sobre qué sucedía en el siglo XVIII. Es decir, nosotros tenemos la idea de que la colonia era básicamente un momento histórico en el cual se saqueó, ¿no? Y todas las riquezas del continente americano fueron a parar a la corona española, cosa que fue cierto, pero que también tuvo, digamos, una lógica en doble vía, pues porque éramos también una colonia que tenía permanentemente intercambios y comercio con la península ibérica y con el mundo en general. Entonces, comprender un poco mejor qué era lo que venía de España, porque esos galeones también venían llenos, se iban llenos de oro, seguro, pero también venían llenos de cosas, y de esas cosas nosotros sabemos bastante menos, ¿no? ¿Qué traía un galeón cuando llegaba a América? Es una pregunta bien interesante. ¿Qué traía el San José cuando venía a América? Además, entre otras cosas, de traer al virrey del Perú de ese momento, ¿no? Cuando viene, digamos, cuando zarpa de Cádiz el galeón, trae entre sus tripulantes al nuevo virrey y a su familia. Trae además una serie de mercancías que son, pues, valoradas acá de una manera especial, como por ejemplo hierro o como por ejemplo las comidas, ¿no? Los quesos, los vinos, libros, ¿no? que se traían desde Europa hacia América, sobre todo dirigidos a las órdenes religiosas, muchos de ellos, digamos, vigilados también por la Inquisición, recuerden ustedes también la época, es decir, ¿qué era lo que venía? Es un asunto tremendamente interesante. ¿Quiénes venían? ¿De dónde provenían las personas que venían en ese galeón? ¿A dónde iban? ¿No? Sabemos algunas cosas sobre la tripulación, pero también nos interesa saber esas otras personas que utilizaron al galeón como medio de transporte desde España hacia América, a dónde se estaban dirigiendo y con qué intención también. Venía el virrey, pero también venía mucha gente trabajadora que terminó, digamos, en muchos casos en Perú, ¿no? En muchos casos en la Nueva Granada. Entonces son casos interesantes. Lo mismo que llevaba el galón de vuelta. Recuerden ustedes que parte de la historia de este naufragio trágico, de esta batalla, pues tiene que ver con qué estaba haciendo el galeón antes de hundirse, ¿no? Y por qué venía de Panamá. ¿Por qué se hunde en Cartagena y por qué venía de Panamá? Se hunde en Cartagena porque tenía que volver a retomar el curso para ir hacia España, pero venía de Panamá, de la feria de Portobelo, que era una de las ferias más importantes de intercambio comercial que existía a finales del 17, principios del 18, y donde realmente todos los comerciantes del Virreinato del Perú, del Virreinato de la Nueva Granada, llevaban, ¿no?, partes de sus mercancías para poder intercambiar o comerciar con Europa o con Asia. Es decir, por el otro lado, por el lado del Pacífico, también hay rutas comerciales de galeones que traían, por ejemplo, las vajillas chinas, ¿no? Venían de contrabando desde el otro lado, por el Pacífico tal vez, por las rutas que manejaban los franceses en su momento, que llegaban a Lima y después subían por Panamá. Es decir, hay mucha información que todavía, digamos, está oculta, que está reservada, que es lo que nosotros queremos mostrarle a la gente, lo interesante y lo importante de saber esas cosas. Entonces a veces uno dice, sí, la vajilla china, como si fuera un detalle o una información para llenar en crucigrama. No, la vajilla china revela una cantidad de cosas sobre ese comercio interoceánico
el comercio con Europa, pero también el comercio en el Pacífico, los intercambios, el contrabando, que era tan importante, y lo sigue siendo hoy en día. Es decir, el contrabando es un tema clave para entender las economías globales actualmente. Imaginémonos en el siglo XVIII, en una globalización temprana, esas economías del contrabando pues también revelan muchas cosas. Nosotros no hemos recibido ninguna solicitud. Sin embargo, y valga la aclaración también, nosotros estamos abiertos a recibirla. Es decir, nosotros en ningún momento la postura de Colombia ha sido nosotros queremos hacer esto nosotros solos, no. Lo que sí estamos intentando es posicionar las capacidades propias del Estado colombiano y lo hemos hecho bastante bien hasta donde estamos. Creemos necesario también abrir la conversación, el diálogo, porque en ciencia siempre sucede esto así, abrir el diálogo hacia la academia internacional. Por supuesto, garantizar también las condiciones para que la Academia Nacional esté permanentemente, digamos, alimentándose y retroalimentando lo que hacemos. Entonces, eso siempre ha sido una consideración y siempre han estado las puertas abiertas. En ningún caso se ha negado la posibilidad de hacerlo. Y hemos establecido también algunos contactos, algunas articulaciones y algunos convenios ya para trabajar, digamos, en diferentes campos de la investigación, en diferentes campos de conocimiento con otras universidades. Por ejemplo, acabamos el Ministerio de Cultura está en este momento terminando un convenio con la Universidad de Clemson y con los laboratorios de la Universidad de Clemson en Estados Unidos, que son laboratorios especializados en materiales arqueológicos como los que nosotros esperamos, digamos, tomar de muestra. Y estamos seguros de que articulaciones y convenios de trabajo colaborativo con otras instituciones es perfectamente viable y es deseable incluso, ¿no? Nos interesa. Lo que hemos ratificado también es que nos interesan todas esas alianzas bajo la idea de que Colombia es la que guía la investigación. Primero, nosotros no hablamos de extracción porque nosotros no vamos a extraer. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar muestras diagnósticas. Lo segundo es, cuando tú ves un arqueólogo trabajando, el trabajo de un arqueólogo es un trabajo manual, es decir, es un trabajo de la mano humana, ¿no? con los cepillitos y las cositas. Lograr eso en una mano robótica obviamente es un desafío, ¿no? Y es un reto de la ingeniería robótica, que es lo que está un poco desarrollando en estos momentos la Armada y la DIMAR. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros poner sobre la mesa? El hecho de que la construcción de un robot no es solamente algo que tengan que hacer los ingenieros, sino que tiene que tener un equipo de gente de muchas especialidades articuladas para que ese robot realmente pueda hacer lo que necesitamos que haga. Entonces, tiene que estar la gente de conservación atenta y retroalimentando el trabajo de los robóticos, están los arqueólogos retroalimentando el trabajo de los robóticos, están los oceanógrafos retroalimentando el trabajo de los robóticos, es decir, es un conjunto de saberes especializados, todos trabajando alrededor de las implicaciones que tiene construir una mano mecánica para tomar muestras hasta 600 metros de profundidad. La Convención sobre Patrimonio Arqueológico Sumergido de la UNESCO es una convención que a nosotros nos parece muy bien y nosotros, de hecho, así Colombia no sea firmante, hemos seguido muy rigurosamente las recomendaciones que da la UNESCO. Tenemos los mismos propósitos. La razón por la cual Colombia no ha firmado esa convención tiene que ver básicamente con el hecho de que firmarla implicaría reconocer el derecho de bandera, es decir, reconocer el derecho que es parte de lo que dice esa convención, de que los naufragios son de los países cuya bandera estaba izada en el momento en que naufragaron. Y eso sería decir que el San José es patrimonio de España. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Constitucionalmente, el galeón es colombiano, está en aguas colombianas y por lo tanto, pues, es patrimonio colombiano. ¿Sí? De resto, no tenemos ningún problema y garantizamos las condiciones en el marco de la convención. Digamos, el procedimiento que se ha seguido es muy por encima, ¿no? Es básicamente como la identificación con sensores remotos, es decir, una prospección que son los barridos que se han hecho sobre el fondo marino. Con esas prospecciones lo que nosotros identificamos son anomalías, las anomalías son clasificadas, las anomalías, digamos, que tienen más cara, digamos, de representar algo, son analizadas mucho más a profundidad. De esas anomalías se han identificado, ya son, digamos, reconocidas como vestigios arqueológicos algunas, y de esos vestigios, ya la identificación plena de que son objetos completos o objetos ya plenamente identificados, vamos como en 1100 y pico. ¿Qué implica eso? Es decir,
el trabajo científico es un trabajo que tiene que contrastar permanentemente hipótesis, es decir, no se trata solamente de sacar una idea o porque me pareció esto ya, no. Es un trabajo de constante confrontación entre diferentes hipótesis que tienen que ser validadas pues en la experimentación directa, en este caso en la experimentación directa a partir de los registros de imagen que tenemos o con los que contamos. Entonces, con eso, digamos, es que hemos logrado identificar, entre otras cosas, pues todos estos objetos que ustedes ya han escuchado que se han mencionado, las vajillas, las cerámicas, los cuencos, las botellas, vasijas, jeringas, otro tipo como de herramientas que son más de uso específico de embarcaciones y navíos de su época, como un par de astrolabios que también han sido más o menos como vistos en algunas de las fotografías, las anclas, que también nos revelan mucho sobre dónde se hundió, cómo se hundió, por qué se hundió aquí no allá. Esas anclas yo creo que también son de enorme valor. Algunas de las imágenes nos han permitido, por ejemplo, revelar la fecha de los cañones, ¿no? Entonces ahí, varias de las imágenes dicen 1655, 1653, no me acuerdo. Una fecha grabada en los cañones de cobre que tiene el letrerito de Sevilla, es decir, más o menos identificar la proveniencia de cada uno de esos cañones. No los hemos identificado todos, es decir, todavía nos faltan varios cañones porque, pues, teniendo en cuenta que el galeón tenía 63, todavía falta saber dónde están los otros, seguramente están enterrados buena parte de ellos. Pero todo esto, digamos, son consideraciones que se han hecho a partir de esas fotos, ¿no? Que nos permiten avanzar mucho en entender las cronologías de los elementos, para qué servían, cómo se usaban, pero que son realmente susceptibles de ser contrastados con otra información que podamos tener más adelante. Otra de las cosas que está, digamos, dentro de estos últimos resultados tiene que ver con análisis de algunas macuquinas, de algunas de las monedas de oro que tanto les interesa a los que están pendientes del oro. Y esas macuquinas lo que revelan es que son macuquinas acuñadas en el año anterior al naufragio, son macuquinas que fueron acuñadas en 1707, lo que también nos habla un poco sobre el momento histórico en el que se estaba viviendo en América en ese momento, donde este virrey que llegó en el San José llegó básicamente mandado por el nuevo rey de España, que es el primer reinado Borbón, a recoger impuestos que no se habían recogido durante 10 años y que por lo tanto tenían que rápidamente ser acuñados para volver a copiarse y poderse mandar a España. Entonces todas estas informaciones van garantizando que la historia es un tejido muy fino, ¿sí? No son grandes hipótesis así enormes, no, son cosas muy chiquitas que hay que ir hilando, y hay que ir hilando también con todas las pruebas necesarias para poder garantizar que lo que se está diciendo sea lo más cercano a lo que realmente pasó. Nunca sabremos exactamente qué pasó porque ninguno de nosotros estuvo ahí, pero sí podemos aproximarnos siendo muy rigurosos con el análisis histórico.